a otra edición del programa Alerta Cristiana. Les habla el doctor César A. Vázquez Muñiz, cardiólogo, pastor y portavoz de Puerto Rico por la Familia. Saludos a todos, abrazos a todas las personas que nos siguen todas las semanas, ¿verdad? Quiero decirles que en esta noche el director del programa, el licenciado Eduardo García Resach, no estará con nosotros y me ha pedido que sea el mantenedor del programa. Tendremos con nosotros también al pastor Milton Picón y presidente de Morality in Media. Milton. Saludos, doctor, a usted y cordial saludo a todos los hermanos, amigos que nos sintonizan en esta noche. Tenemos muchos issues para discutir en esta noche y queremos empezar con algo que ha sido una preocupación para muchos en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y aquí quiero hablar de aquellos creyentes que se han afectado en su trabajo, en sus estudios o en otras circunstancias meramente por expresar que el matrimonio debe ser solamente entre el hombre y la mujer. Y es interesante porque el mantra que muchos repiten es la palabra tolerancia, pero aparentemente la definición de la palabra tolerancia ha cambiado y solamente se toleran aquellos que piensan de la misma manera. Así que el pastor Milton Picón ha estado al tanto de cómo la iglesia ha sido afectada a diferentes niveles, pastores, feligreses, pero hay cosas que siguen pasando, Milton. Sí, ciertamente. Yo recuerdo, doctor, y usted estuvo bien envuelto en todos estos issues, cuando el año pasado en Puerto Rico el Senado radicó el proyecto de la Cámara 238. Puerto Rico de la Familia sonó una voz de alerta, porque ya desde hace unos años hacia acá estábamos viendo una persecución sistemática de creyentes por hacer declaraciones conforme a lo que la palabra de Dios pues habla sobre conductas sexuales, y nosotros entendíamos de que si una legislación como estaba contenida en el proyecto original del Senado, el proyecto 238, se aprobaba en Puerto Rico, esas mismas instancias se iban a repetir en Puerto Rico. Como bien usted señala, desde entrada estas personas nos dijeron que estos proyectos no iban a afectar a la iglesia, que iba a haber una exclusión de la iglesia, que simple y sencillamente lo que se buscaba era proteger el despido injustificado por razón de orientación sexual en el trabajo, que son cosas que las personas, doctor, las ven como simpáticas. Son cosas que a veces cuando se presentan en la luz pública, a veces la iglesia tiene un poco de dificultad en oponerse a proyectos porque suenan bien, suenan justos, suenan a lo que se llama derechos civiles o derechos humanos. Pero nosotros sabemos lo que hay detrás porque hemos visto la persecución sistemática de creyentes. Todos sabemos que ese proyecto se aprobó, pero una parte bien peligrosa de los mismos fue eliminada en el proceso legislativo en la Cámara de Representantes. O sea, yo tengo la preocupación de que todo eso que uno pensó que había quedado eliminado, pues vuelve nuevamente a resucitar en el día de hoy, hace unos días atrás. Siempre le repetimos a la gente que las consecuencias finales de todas estas leyes que pretenden la normalización de la conducta homosexual son los niños y nuestra libertad religiosa, que en última instancia es la manera concreta en que se expresa nuestra libertad de conciencia y nuestra libertad de expresión. Recuerden, el efecto final, la meta final son los niños y nuestra capacidad de comunicar las verdades en las que creemos
y de vivir de acuerdo a las mismas. Y me acuerdo que cuando comenzamos a discutir esto, para el 2007-2008, estábamos hablando del pastor pentecostal en Suecia, sí. Que estuvo 10 años litigando. ¿Y cuál fue el pecado de él? Bueno, el pecado de él fue colocar en el rótulo de su iglesia que iba a predicar un domingo tal de Génesis 19. Y predicó de Génesis 19. Que es Génesis 19, es la el historia relato de Sodoma y Gomorra sin ningún tipo de alusión hiriente o de ofensiva o de odio hacia esa comunidad, sino sencillamente diciendo, mire, la Biblia dice esto. Y después, más adelante en el Nuevo Testamento, en Judas habla de que las personas que quieran vivir de esa misma manera, pues van a tener unas consecuencias. Y una persona que estaba sentada en la congregación, una visita que fue por el letrero que vio y el tópico que se iba a tocar, acusó a este pastor de incitar al odio. Y la fiscalía sueca lo procesó, lo encontró culpable y la sentencia fue 30 días de cárcel por esa predicación desde el púlpito de su iglesia. Y como usted señala... ¿Y eso fue en medio de... ¿Eso fue en una nación de África o dónde fue eso? Eso fue en Suecia, una de estas primeras naciones que empezaron a trabajar con las leyes antidiscrimen. Y interesantemente, una nación que dice que su religión oficial es el luteranismo. Correcto. Y este pastor tuvo 10 años litigando esto. Y de hecho, la gente tiene que entender que la Corte Suprema de Suecia lo declaró culpable. Cuando él apela a la Corte de Derechos Humanos Europea, es la Corte Europea la que le dice a Suecia, ustedes están violentando los derechos de libertad religiosa que este hombre tiene. Y claro, por esa razón, la Corte de Suecia lo declara no culpable, pero le costó 10 años de litigación. No, pero no solamente 10 años de litigación, le costó una advertencia. Usted salió bien ahora, pero si usted vuelve a repetir este acto, este tribunal no va a tener leniencia con usted. En otras palabras, lo persiguieron por predicar lo que la Biblia dice y lo intimidaron, lo amenazaron. Y es importante, esto pasó en el 1999 en Suecia. Pero ¿qué está pasando ahora mismo en Estados Unidos con personas que se han expresado en contra del matrimonio homosexual? Mira, nosotros hemos visto cómo las instancias se han estado multiplicando en los últimos meses, especialmente. O sea, nosotros podemos hacer un recuento de todas las personas en los últimos años, pero lo que a mí me sorprende es la cantidad de casos que se están dando en los últimos 2 meses, 2 o 3 semanas, okay, y un par de meses. O sea, por ejemplo, está este caso del dirigente Mark Jackson. Mark Jackson de los Golden State Warriors, que es un equipo de la NBA. Esta es una persona que va a su iglesia, es maestro de escuela dominical, una persona de unos valores, deportista toda su vida, dirige un equipo de baloncesto de la NBA. Y le dicen, usted es muy religioso y su defensa de la familia tradicional cae mal en un segmento del estado de California, como lo es la ciudad de San Francisco. Y su religión y usted expresar lo que usted siente nos puede causar problemas con la población homosexual del área de San Francisco, y lo despiden. Este señor dice, yo nunca le he faltado respeto a nadie. O sea, yo soy cristiano, como cristiano yo tengo derecho a mis opiniones religiosas, pero parte de mis creencias son el respeto a los otros seres humanos que no creen lo mismo que yo creo. Pero eso no es suficiente, doctor. Y eso amerita un despido de un trabajo. O sea que a él no lo acusaron de nada en particular. No. Meramente de tener unas creencias. Por asociación, doctor. Usted se asocia con religiosos,
usted tiene respeto por los valores tradicionales, pues ya usted se convierte en una amenaza al status quo en el área de San Francisco, California. Ok. O sea, otro caso, el despido de Brandon H. como una posición la posición más alta, ¿verdad? En la corporación Mozilla, que es la corporación de estas de ordenadores y buscadores de internet. Este individuo da una donación hace unos años atrás, cuando se dio la Proposición 22 en California, y un grupo homosexual en Estados Unidos identifica la donación, lo identifica a él como el donante, y le piden a la compañía que lo cesen de una compañía que él ayudó a fundar, que él es cofundador de una compañía, tiene el más alto puesto ejecutivo, y porque hizo una donación a la campaña que pretendía proteger el matrimonio hombre-mujer en California, pierde su empleo. O sea, y estas cosas pues son chocantes, porque entonces estamos hablando de que aquellos que dijeron, denos un proyecto para que no despidan a nuestras personas por causa de orientación sexual, ahora están despidiendo a aquellos que se opongan a su ideología. Y entonces, es interesante, porque básicamente están diciendo que aquellos que han creído, lo que han creído el 99% de los seres humanos a través de la historia, que es obvio que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, porque el matrimonio es una institución de origen sexual y el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer están hechos el uno para el otro. Eso es una realidad evidente en sí misma que nace de nuestra biología. No hay que conocer Biblia ni ir a la iglesia para saber eso. Pues de buenas a primeras, ese pensamiento ha sido demonizado. Ahora es un pensamiento que nace de la maldad, del prejuicio o de la ignorancia. Y de eso seguiremos hablando cuando regresemos en el próximo segmento. En sustitución del licenciado Eduardo García Resach, ¿verdad?, que en esta noche no puede estar con nosotros. Me acompaña el pastor Milton Picón, presidente de Morality Media, y hemos estado hablando de los problemas que han tenido creyentes en Estados Unidos al expresarse a favor del matrimonio entre el hombre y la mujer como el matrimonio verdadero, ¿verdad? Mencionamos un par de casos. Y ya no estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos años, estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos 2 meses, 6 meses, tal vez un año. Probablemente de los casos más conocidos fue el intento, que de hecho yo creo que lo lograron, lo hicieron. Creo que la compañía llegó a sencillamente no permitir que el programa de Duck Dynasty siguiera en el aire, porque sus protagonistas principales se manifestaron a favor del matrimonio, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer, y eso generó un rechazo a la acción por parte de la productora, ¿verdad? De hecho, doctor, tan rápido como ayer sale este network homosexual en Estados Unidos que está monitoreando los programas de televisión, y salen y dice, Robertson vuelve de nuevo con su línea y su retórica homofóbica. Miren lo que dice. Y entonces aparece el hombre diciendo en el púlpito de una iglesia, no es rey, ni los fornicarios, ni esto, ni lo que heredarán el reino de Dios. Pero no da la cita. Y entonces, miren, sigue con la retórica homofóbica, y no se dieron cuenta de que él estaba citando un verso de la Escritura.
O sea, Estamos hablando de 1 Corintios 6, verso 9. Correcto, o sea, tiene uno razón como líder religioso de preocuparse de que lo que le pasó a Ed Green hace 10 años atrás no vuelva a ocurrir cuando personas citen la Biblia, cuando nosotros vemos estos casos que se están dando en Estados Unidos y vemos que hay militantes y activistas de estos grupos. Porque cuando hablamos de esto a veces hay que hacer su separación entre las personas que son activistas y los que no lo son, porque hay activistas que realmente tienen una agenda cargada totalmente en contra de todo lo que sea cristianismo, ¿verdad? Y hay otras personas pues que saben en la condición en que se encuentran y sencillamente no entran en este tipo de debates de que yo te quiero censurar porque tú eres cristiano, porque muchos de ellos conocen también el Evangelio. Y hay gente que tiene temor. Hay gente que tiene temor de Dios, o sea, como hay gente que está en adulterio y tiene temor de Dios, como hay gente que está haciendo, ¿verdad?, lo que la Biblia presenta como pecado y tienen temor de Dios. Y saben que lo que están haciendo no es correcto, pero nada, esa es la realidad del ser humano caído. Y ahí nosotros estuvimos también. Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ahí habla de la realidad del conflicto entre el dominio que el pecado tiene en nuestra vida versus el conocimiento que tenemos de que estamos pecando. Y aunque sabemos que estamos pecando, muchas veces no lo podemos evitar, a menos, ¿verdad?, que el sacrificio de Jesús nos liberte y la presencia de su Espíritu nos dé las fuerzas para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No, y fíjate, César, el Evangelio siempre es el mejor recordatorio al hombre de quién es. O sea, aún las personas que fueron criadas en el Evangelio y después se apartaron de la iglesia, muchas de estas personas viven con ese temor de Dios en el corazón porque entendieron lo que era el Evangelio. Y sencillamente pues pasaron diferentes cosas en su vida que se apartaron de la fe, pero saben cuál es la fe de sus padres y saben a dónde retornar. Claro, y sobre todo, aquel que tiene las verdades del Evangelio empotradas en su conciencia, tiene límites. No puede vivir de la misma manera que viven aquellos que piensan que Dios no existe. Pero es importante que nos demos cuenta de que nuestra libertad religiosa está en peligro. Y aquí alguien me preguntó en una ocasión que qué diferencia había entre el derecho a tener una libertad religiosa y el derecho a tener una práctica sexual particular, si esos eran realidades o libertades con la misma importancia. ¿Y qué pudiéramos contestar a eso? Bueno, no sé, yo entiendo que primero la libertad de expresión religiosa ha sido protegida durante mucho tiempo por la Constitución de los Estados Unidos, la propia Constitución de Puerto Rico. O sea, una preocupación que yo tengo en ese sentido es cuando yo escucho personas, inclusive personas, ¿verdad?, con unos puestos bien altos diciendo que todos estos derechos que recientemente se han creado sobrepasan la libertad religiosa. O sea que siempre que hay un conflicto entre orientaciones sexuales y libertades religiosas, pues los triunfos, los derechos sexuales van por encima. O sea, y mire mi hermano, o sea, quien le da dignidad al ser humano es su creador. O sea, cuando nosotros hablamos de derechos, de hecho yo he leído mucho sobre lo importante de la Constitución de Estados Unidos cuando se creó, lejos de otras constituciones que tal vez dicen cosas similares, pero una línea en esa Constitución de que habla de que nosotros tenemos unos derechos que nos fueron dados por nuestro Creador, hacen la diferencia de todas las otras constituciones. O sea, si Dios me dio unos derechos, si Dios me dio una dignidad, nadie me la puede quitar. Si me la dio el hombre, me la puede quitar cuando quiera. Claro, si me la da el Estado, me la puede quitar. Y ese es el concepto de derechos inalienables. Esa palabra inalienable significa
que yo los tengo y que nadie me puede separar de ellos. Y nadie me puede separar de ellos porque me los dio el Creador, no me los da un sistema. Y entonces es importante que la gente entienda lo siguiente. La libertad religiosa es la manera concreta en que a través de la historia el ser humano ha dicho: ningún gobierno, ningún otro hombre es dueño de mí. No hay otro Señor que no sea Dios. La libertad religiosa es el fundamento de la libertad. Es el derecho que yo tengo a tener mi propia conciencia, a ser mi propio juez. Eso es completamente diferente al derecho que algunas personas dicen que tienen de tener unas conductas sexuales distorsionadas. Y es importante que la gente entienda que tenemos derecho a la privacidad. Y en la privacidad de nuestra alcoba, de nuestro hogar, de nuestra habitación, usted tiene unas libertades, pero usted no puede decir que es lo mismo creer en Dios, creer sobre una realidad trascendente que le da sentido a mi vida y que me permite enfrentar a cualquier persona que me quiera oprimir y yo poder decirle que yo soy libre. Que eso tiene el mismo valor que participar de conductas sexuales que son contrarias al cuerpo, que dañan nuestra propia naturaleza y que promueven la enfermedad. Y eso nos da una idea de la distorsión que estas personas tienen en su pensamiento. Porque la libertad religiosa ha sido la manera concreta en que se han manifestado dos derechos fundamentales: la libertad de conciencia y la libertad de expresión. ¿Y qué ocurre, doctor, cuando un funcionario de gobierno le dice a uno de que cuando esos dos derechos estén en conflicto, va a triunfar el derecho de las libertades sexuales por encima de las libertades religiosas? O sea, ¿hay razón para uno preocuparse? Pues claro, ¿No? claro. Y la realidad es que el proyecto 238 del Senado básicamente iba dirigido a eso. La gente tiene que entender que este proyecto tenía una cláusula que decía que esa ley era la ley suprema, era el estatuto por el cual se iba a interpretar todas las leyes de este país. ¿Ok? Y mucha gente, o sea, literalmente, nuestros legisladores querían que la libertad, el no discrimen por orientación sexual e identidad de género, interpretado de la manera más amplia posible, iba a ser el estatuto por el cual se iban a interpretar el resto de las leyes de este país. Y el resultado neto de eso lo vemos en los Estados Unidos con todos estos ejemplos que le estamos dando, de que han acogido ese mismo tipo de interpretación y le han dado la oportunidad a diferentes activistas a selectivamente ir a diferentes negocios cristianos, colegios cristianos, con el propósito de hacerle daño económico a esos comerciantes cristianos. O sea, y el hecho de yo saber que todo lo que en la Cámara de Representantes se le quitó ese proyecto, esté de nuevo, en un proyecto nuevo que se radicó hace unos días atrás, nos deja ver, doctor Vázquez, que aquí hay gente que no respetan los procesos democráticos. No los respetan. Y si alguien entiende que lo que yo estoy diciendo no es correcto, mire, la página 25 del proyecto
del Senado 238, aprobado en el Senado, no el proyecto final aprobado, en el artículo 26, en la cláusula de supremacía decía, ante cualquier inconsistencia entre la legislación o reglamentación vigente y las disposiciones incluidas en esta ley, se dispone la supremacía de esta legislación y la correspondiente enmienda o derogación de cualquier inconsistencia con este mandato. Y ahora resulta que después de aquella lucha titánica contra el proyecto 238, la senadora María de Lourdes Santiago, por el Partido Independentista Puertorriqueño, está tratando de volver a levantar el issue, y de eso seguiremos hablando cuando regresemos de esta pausa. Seguimos aquí en el programa Alerta Cristiana. Les habla el doctor César Vázquez, pastor, cardiólogo, portavoz de Puerto Rico por la Familia, y agradecemos al licenciado Eduardo García Resach, ¿verdad?, por la oportunidad de sustituirlo, de tratar de sustituirlo en el programa de esta noche. Tenemos con nosotros al pastor Milton Picón, presidente de Morality Media, y estamos hablando del riesgo que es para la libertad de religión y para nuestros niños todo este intento de normalizar la conducta homosexual, y estamos hablando de cosas que han pasado en Estados Unidos, y estamos hablando en este momento de los intentos de resucitar el famoso proyecto 238, que fue el proyecto que se convirtió en la ley 22. Y de hecho, doctor, ese proyecto, ¿verdad?, entre comillas, normalizó la conducta homosexual en Puerto Rico, porque le dio un estatus de protección legal a las orientaciones sexuales, que es una galaxia de comportamientos sexuales que pueden, ¿verdad?, no solamente a los que uno conoce ahora, sino otros futuros que se puedan inventar. O sea, y encima de esto, usted ve corriendo en una forma paralela en los medios masivos de comunicación, particularmente en los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora, una campaña y una ofensiva para venderle a la legislatura el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Porque yo reconozco el hecho de que el proyecto que radica la senadora independentista no tiene la misma fuerza que tiene cuando se radica por un partido de mayoría que cuando es un partido de minoría. O sea, y está por verse si le dan paso y lo asignan a una comisión. O sea, pero ya dentro de poco tiempo, doctor, nosotros vamos a ver las vistas de la Comisión Conjunta de Revisión del Código Civil de Puerto Rico. Y ahí es donde se va a dar el debate de si se va a redefinir la institución del matrimonio en Puerto Rico. En el caso de este proyecto de la senadora independentista María de Lourdes, si se le incorporan todos los elementos que le fueron sacados al proyecto 238 en la Cámara de Representantes, yo auguro que vamos a ver casos de negociantes cristianos aquí, de comerciantes cristianos que se van a ver afectados. Porque hay gente en Estados Unidos que empezaron esta avalancha hace años con los famosos test case. Se dieron en Rhode Island con alquiler de apartamentos, donde hubieron decisiones judiciales. Se siguen dando en Estados Unidos con fotógrafos, el caso de la fotógrafa que perdió el caso y que ya hay una sentencia de un tribunal de apelaciones que el Supremo de Estados Unidos no quiso observar, y que cuando uno mira este tipo de casos, doctor, tiene que sentir preocupación por las libertades religiosas que estén en peligro. Porque cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide no ver un caso como el de la fotógrafa de Nuevo México y deja intacta una decisión que le quita el pan de la boca a un comerciante, porque el efecto neto es esto, y lo estamos viendo en Oregón, cuando gente está yendo a negocios donde hacen bizcochos de boda, y hay individuos que han tenido que cerrar el negocio con el cual se ganaban el pan nuestro de cada día,
con lo que le daban sustento a otros empleados, también padres de familia, y no hay contemplación alguna. O sea, a mí estas cosas me molestan, doctor, porque me molesta el doble discurso. O sea, hay gente que nos dice a nosotros, y a veces nos comentan, ¿verdad?, por Facebook, bueno, pero si ustedes como cristianos saben lo que es la persecución, ¿por qué se quejan de que estén persiguiendo la iglesia? Y uno escucha ese tipo de argumentos y uno podrá decir, yo sé lo que es persecución y yo no estoy objetando ni diciendo, ¿verdad?, de que lo que dijo Jesús, que nos iban a perseguir un día por causa de su nombre y por causa de la justicia nos iban a perseguir. O sea, lo que a mí me molesta es que nosotros vivimos en una sociedad democrática, en una sociedad que se jacta que hay derechos iguales para todos, que hay un refrán por ahí que dice que los derechos tuyos comienzan donde terminan los de otros, y que todo eso sea Todo eso un sea discurso palabrería. bien palabrero, que eso no tiene ningún sentido. Todo eso sea palabrería, porque la nueva tolerancia es la vieja intolerancia. Pero es importante que la gente sepa que el proyecto de ley 238 básicamente iba dirigido al no discrimen por orientación sexual e identidad de género en el ambiente de trabajo. Pero la primera ley que enmendaba era la Carta de Derechos del Joven. Y la Carta de Derechos del Joven afecta los jóvenes de 13 a 28 años, de 13 hasta 29 años de edad. Y entonces, lo primero que hace este proyecto 1139 del Senado, que es el viejo 238, es que coge... Que no solamente es el viejo 238, doctor. Ese proyecto recoge todas las legislaciones derrotadas en la legislatura de Puerto Rico en esa dirección desde el 1993 para acá. Ese proyecto de servicio y no discrimen por servicio, ese proyecto no se lo inventó el senador Ramón Luis Nieves, ese proyecto lo escribió la comunidad gay para la representante Albita Rivera en el 1993 y fue radicado y no fue aprobado, y el texto ad verbatim apareció en el proyecto del Senado 238. O sea, todas las legislaciones derrotadas en los últimos 10 o 15 años aparecieron de golpe y porrazo en un proyecto que era para disque prohibir el discrimen por orientación sexual en el trabajo. Claro. El problema es que nadie pudo demostrar que tal discrimen exista, pero ya eso es una discusión que realmente no vale la pena en este momento. Pero el proyecto aprobado, orientación sexual o identidad de género definidas de la manera más liberal posible, tenía en aquel momento una frase real o percibida. Y esa frase real o percibida fue eliminada, creo, por una enmienda de la senadora Rosana López. Y eso hace una mar de diferencia. ¿Por qué? Porque real o percibida significa que si usted actúa contra alguien, aunque usted no sepa la orientación sexual real de esa persona, porque se supone que eso sea un asunto privado, íntimo, sí, o la identidad de género es cómo usted se siente, si usted se siente mujer, aún siendo varón físicamente, usted es una mujer transgénero, ¿verdad? Ese es el absurdo. Y significa que si usted hace algo y la otra persona percibe que usted discriminó contra ella, con la mera percepción ya tiene razones para ir a un fiscal, en algunos de los casos, y coger todo el aparato de justicia del Estado, él contra usted. Y como lo único que se necesita es que la persona haya percibido
No tiene que probar ni que usted sabe, ni que usted tenía la motivación. Meramente con que ella perciba ya tiene razones para ir contra usted. Eso se eliminó en el Senado. De hecho, fueron de las pocas enmiendas que se permitieron en el Senado. Pero ahora se están reinstituyendo y eso hace este proyecto mucho más peligroso. Pero lo que es importante, y aquí vamos a abundar un poquito más en el próximo segmento, es el efecto que tiene el que se enmiende la Carta de Derechos del Joven, que afecta a jóvenes desde 13 años en adelante. Y aquí voy a empezar, meramente para mencionarlo. Si esto es así, eso significa que un joven varón que se sienta niña puede usar el baño de las niñas. Y yo sé que hay mucha gente que me está escuchando, que va a decir, doctor Vázquez, la verdad que usted está bien fantástico. Pero yo quiero decirle, señores, que esto ya está pasando en Estados Unidos en diferentes jurisdicciones. Y quiero decirle que ya está planteado en uno de los protocolos del Senado, y de eso vamos a hablar cuando vengamos de la pausa. Entramos en el segmento final del programa Alerta Cristiano. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, pastor, cardiólogo y portavoz de Puerto Rico por la Familia, y estamos con el pastor Milton Picón, presidente de Morality Media, hablando sobre los efectos de estas leyes que pretenden normalizar la conducta homosexual y particularmente hablando del proyecto del Senado 1139 que pretende revivir el proyecto 238 con toda su fuerza, ¿verdad? Y mencionamos que la primera ley que se enmienda es la Carta de Derechos del Joven. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Yo quiero decir una consecuencia que tiene el proyecto aprobado, no las enmiendas, el proyecto aprobado. Si un maestro varón va vestido como mujer al salón de clases, el Estado tiene que protegerle ese derecho, aunque los niños se escandalicen. ¿Por qué? Porque hay que protegerle, no se puede discriminar por orientación sexual o por identidad de género. Peor aún, si un maestro varón quiere utilizar el baño de las niñas, de las mujeres, en la escuela, el Estado va a tener que protegerlo. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque no se puede discriminar por orientación sexual o identidad de género. Todavía no ha pasado, que sepamos, pero va a pasar. Y en Estados Unidos es la orden del día. Y en Estados Unidos ya es la orden del día. Pero, solamente el maestro puede hacerlo en este momento porque la ley 22 solamente aplica al empleo. Pero si el proyecto 1139 se aprueba, entonces le aplicaría a los jóvenes de 13 años a 29 años. Eso significa que un jovencito de 13 años que se sienta niña, un varón que se sienta niña, puede usar el baño de las niñas. Pero piensen, un joven de 18 años que está en cuarto año, que se sienta niña, puede entrar al baño de las niñas, donde van a haber niñas de séptimo y octavo grado. Eso se presta, doctor, para que depredadores sexuales hagan fiestas con los menores de edad en el país. No, y lo interesante es que la ley dice que será interpretada de la manera más liberal posible. Eso significa que le da licencia a los jueces para que estiren el chicle como quieran, y por el mero hecho de que alguien diga, no, yo me siento mujer. ¿Cómo usted prueba que alguien se siente mujer? Que un hombre se siente mujer. ¿Cómo usted prueba que una mujer se siente hombre? O sea, y el bisexual. Y entonces,
Y entonces, eso también significa que un niño que es varón puede venir vestido como niña y la escuela va a tener que protegerlo. Usted sabe la confusión que eso va a sembrar en los demás niños y la realidad de que expone ese niño, expone ese niño al hostigamiento, a la hostilidad de otros niños. Pero no solo eso, es que un niño de 13 años, 14 años, que se haya identificado con la vida homosexual, va a decir, no, si aquí se habla de familia, se tiene que hablar de familia con dos papás o con dos mamás. Y entonces, si ese modelo familiar no aparece en los libros de texto, él va a poder reclamar discrimen, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que uno se hace, ¿cuál es el efecto de la educación en los niños? ¿Qué pasa cuando uno siembra una idea? O sea, doctor, y no solamente eso, o sea, porque aunque eso es una situación real que va a pasar con nuestros niños, también a los padres hay que decirle, cuando usted vaya a protestar eso en la escuela, usted se va a buscar un problema también. Claro. Porque si esto es completamente legal y normal en una sociedad, cuando usted vaya a objetar eso, usted está violentando una ley aprobada y puede encontrarse con un oficial del orden público que termine poniéndole las esposas a usted como si usted fuera un delincuente. Claro, como ya ha ocurrido. Como y ya nosotros hablábamos mucho, doctor, de David Parker, porque David Parker ya va quedándose en la historia. En el pasado. Porque la semana pasada arrestan a un padre en Chicago, también por ir a objetar, ¿verdad?, un libro de texto de uno de sus hijos en la escuela. Y este pastor lo esposan, tiran el video por YouTube, que es la vergüenza de un individuo que tiene valores, que tiene moral y que tiene que verse después retratado, esposado en un video que lo está viendo medio mundo, que tiene miles de hits en YouTube. Tiene que sentir, caramba, o sea, un sentido de impotencia terrible. Yo voy a defender a mi niña, yo voy a hacer lo que se supone que haga un padre responsable y el Estado termina poniéndome unas esposas como si yo fuera un delincuente. En Chicago, donde ya por todos estos asuntos de identidad de género y discrimen por orientación sexual se le están hablando a los niños de sexualidad desde el kindergarten. O sea, es un ataque feroz contra la niñez, que cualquier sociedad, yo digo que la sociedad tiene que estar bien enferma cuando usted no puede ver que cualquier sociedad que no protege su niñez es una sociedad que perdió su norte moral totalmente. Claro. Pero es que quienes tienen que proteger a sus hijos son los padres. Y desgraciadamente los puertorriqueños funcionamos a base de que si a mí no me afecta, yo no voy a actuar, ni voy a protestar. Mire, si usted no protesta cuando a otro le violan sus derechos, el día que lleguen a tocar sus puertas para violar sus derechos, no va a haber nadie para solidarizarse con usted ni para acompañarlo. La realidad es que no solo eso, si un muchacho de 14, 15 años se está relacionando, un varón de 14 años se está relacionando con un varón de 18, 19 años. O un adulto. O un adulto, y el padre se opone a esa relación, ese padre puede estar violándole los derechos porque está discriminando contra ese niño por orientación sexual o identidad de género. Y entonces vemos que ya no es solamente afectar a los niños, es afectar el derecho de los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus valores. Y eso es meramente con la enmienda a la primera ley que está en este proyecto, que de hecho, cuando se discutió el 238, yo le dije al senador Ramón Luis Nieves que me preocupaba que estos fueran efectos de estas leyes, y él me dijo que no, que lo único que pretendían era proteger a los niños frente a la ley. Y la realidad es que todo esto es una mentira. Lo que se pretende es corromper
a nuestra niñez, que nuestra niñez vea como correcta estas conductas. Miren. Doctor, yo he leído en Estados Unidos manuales de entrenamiento de muchos de estos grupos y de relaciones públicas, de cómo hablarle a la gente y mentirle a la gente en la cara, donde muchos de estos activistas dicen, mire, el propósito de enfocar estas campañas en los niños es transformar la sociedad futura, porque muchos activistas entienden que hay unas personas que ya tal vez sobrepasan la cantidad de 50 años, que posiblemente en 20 años ya no estén ¿verdad? En el planeta. Y sencillamente ellos dicen, si nosotros podemos alcanzar a los niños desde grados primarios y a los jóvenes en las escuelas intermedias y superiores, nosotros tenemos el control de la sociedad futura. Claro, claro. Y es una realidad. O sea, y entonces ahora uno ve, mire, yo por ejemplo hablaba de la agenda gay. ¿Y cuántas veces yo escuché de labios de gente no cristiana y de labios de gente cristiana decir, no hay tal agenda, eso son teologías conspiratorias que están en la mente de ustedes, eso no existe? Y los otros días abro una página de la Universidad de Puerto Rico y encuentro en blanco y negro unas personas diciendo, estamos recibiendo fondos o reclutando para adelantar la agenda gay, de los derechos gay. Yo digo, wow, o sea, cuando los grupos se atreven decir de frente lo que hace 5 años negaban, pues usted ve que estas cosas están corriendo con una velocidad vertiginosa. Pero el simple hecho de que yo sepa que en Puerto Rico todavía no ha aparecido un maestro en una escuela pública vestido de mujer, me da esperanza. O sea, porque cuando yo veo esta proliferación en otras partes del mundo y veo que todavía en Puerto Rico no lo han podido hacer, de alguna manera tengo que pensar que la iglesia todavía sigue ejerciendo su función de ser sal y luz, porque si no se estuviera haciendo el trabajo, doctor, que se está haciendo educación ahora, estas cosas ya fueran completamente normales en el país. Ya no hubiesen pasado el rolo. Pero quiero decirle que esto que estamos diciendo ya es una realidad. En el Senado de Puerto Rico hay un protocolo, la orden administrativa 14-01, para el cumplimiento de la ley 22 en el Senado. Lo primero que tenemos que entender es que la ley 22, las leyes que enmiendan, le aplican al Ejecutivo, a los patronos privados y a las uniones. No afecta para nada el Senado y la Cámara, porque el Senado y la Cámara se rigen por sus propios protocolos. Bien importante. Pero una ley que supuestamente afecta solamente a los empleados, el protocolo del Senado se la pretende aplicar, Milton, a los visitantes. También. ¿Ok? En ese sentido, este protocolo es contrario a la ley. Pero no solo eso. Y quiero decir, en la página 4 del protocolo, en el artículo 6, aplicabilidad, dice, este protocolo será de aplicación a todos los senadores y senadoras, funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, contratistas, aspirantes a empleo y visitantes del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Una ley que supuestamente solamente le aplica a empleados, patronos y uniones, ¿verdad? Pero interesantemente, en la página 6, prohibiciones generales, en el artículo 8, se prohíbe terminantemente negar acceso, estoy leyendo, a instalaciones sanitarias, baños, instalaciones sanitarias, entiéndase, baños, u otras facilidades identificadas por género, baño de varones, baño de mujeres, a empleados o empleadas que se identifican con dicha identidad de género. Eso significa que hoy, si usted padre, si usted madre lleva a su hija al baño de las mujeres en el Senado, se puede encontrar un empleado varón que ese día decidió que se sentía mujer. Y entonces entramos en el absurdo. Y lo interesante es que cuando se discutió el proyecto 238, yo le planteé esa preocupación al senador Ramón Luis Nieves, nos dijo que tal cosa no iba a pasar y ahora resulta que el primer lugar donde está pasando es
en el Senado de Puerto Rico. Y, de hecho, en otro momento nos dijo que en el informe federal sobre la Policía de Puerto Rico se hablaba del discrimen contra la población LGBT. Mintió de nuevo, porque la realidad es que leí el informe federal y para nada habla de discrimen hacia la comunidad LGBT. Así que, pero es importante que nos demos cuenta de que hay gente en la Cámara y en el Senado de nuestro país que pretenden imponerle al pueblo de Puerto Rico la conducta homosexual como conducta normal. Interesantemente, tenemos cristianos en ambas cámaras y hombres y mujeres de valores tradicionales, conservadores, que han sido el dique que han evitado que estas leyes nos abrumen, ¿verdad? Y que tomen el control de nuestra cultura estos grupos. Pero como terminamos el programa anterior, los cristianos tenemos que participar en los procesos políticos, desde sus etapas más tempranas, desde las primarias. Hay eventos políticos donde los cristianos tenemos que ir a apoyar a aquellos que apoyan nuestros valores. Usted tiene que conocer los políticos de este país y qué valores ellos apoyan, y usted tiene que apoyar con su voto, porque su voto es poder a aquellos que apoyan los valores tradicionales de nuestro pueblo, que nacen de la tradición judeocristiana. Usted a lo mejor tiene que proponerse como candidato, no sé, usted a lo mejor tiene que apoyar un nuevo partido, no sé, pero algo tenemos que hacer. No podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora y tener resultados diferentes a los que hemos tenido hasta este momento. Puerto Rico tiene que volverse a Dios. Puerto Rico tiene que hacer un compromiso con la verdad, porque haciendo un compromiso con Dios, hacemos un compromiso con nuestro prójimo. Le agradecemos que nos hayan acompañado. Espero que estén con nosotros en el próximo programa de Alerta Cristiana. Que Dios les bendiga a todos.